Muy buenos días. Un saludo cordial a todos los participantes en esta actividad del día de hoy. Reciban un saludo de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y de su Centro de Estudios, CIES. El día de hoy estamos reunidos para compartir con ustedes el estudio normativo sobre factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención. Esta investigación se llevó a cabo, es un trabajo colaborativo entre lo que es la Comisión Americana Jurídico-Social y la Comisión Americana de Prevención de Riesgos del Trabajo. Participaron dos investigadores importantes, dos especialistas, el doctor Jorge Luis Ordelín Font y el doctor Javier García Rivas. La actividad del día de hoy va a estar a cargo del doctor Javier García Rivas y vamos a tener como participantes del webinar al mismo doctor Javier García como ponente, al doctor Jorge Luis Ordelín Font, a la doctora Graciela Gil Montalvo, presidenta de la Comisión Americana de Prevención de Riesgos del Trabajo, y a la licenciada Verónica Noemí Gil Paz, asesora en MAZV Consultoría. El doctor Javier García Rivas, coordinador, es doctor en salud pública. Buenos días, Javier. Muchas gracias por la participación del día de hoy y también por la investigación junto con el doctor Ordelín. Es doctor en salud pública por la Universidad de California, Campus Irvine en Estados Unidos, y cuenta con una maestría en psicología organizacional otorgada por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México. Tiene una estancia de posgrado en la Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA. Ha sido catedrático en la Universidad de San Martín de Porres, Perú, Universidad de California, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México, y en el CETIS, Universidad Mexicali de México. Tiene más de 10 años de experiencia en salud ocupacional como investigador y en revistas indexadas y capítulos de libros. Ha sido ponente en eventos internacionales y consultor en factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Actualmente es especialista de la Comisión de Prevención de Riesgos del Trabajo para el Centro Interamericano de Estudios en Seguridad Social y para la conferencia. Entonces, Javier, podemos tomar la palabra y solamente esperar a que haya un muy buen aprovechamiento de esta mañana sobre este estudio tan importante que pone en la mesa los avances que han habido en el tema de normativas sobre factores de riesgo psicosocial en el trabajo y que también presenta los retos que tenemos que enfrentar los diferentes países para la adopción de esta importante normativa. Muchas gracias, doctora. Bienvenidos a todos los que nos acompañan de manera virtual esta tarde. Como bien ya decía la doctora, estaremos presentando la publicación del estudio normativo sobre factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención, que desarrollamos en conjunto el doctor Jorge Luis Ordelín Font y quien les habla, Javier García Rivas. En los siguientes minutos estaremos abordando algunos conceptos sobre los factores de riesgo psicosocial y sobre el contenido del documento. Si me ayudan con las diapositivas, por favor. Bien. La siguiente, por favor. Como les decía, estaremos hablando durante los siguientes minutos estaremos discutiendo sobre los contenidos de este documento, específicamente sobre los objetivos que perseguimos, algunos conceptos teóricos, la metodología que implementamos para este trabajo y algunas de las conclusiones a las que llegamos. Posteriormente tendremos el comentario de la doctora Graciela Gil Montalvo, que es la presidenta de la Comisión Americana de Prevención de Riesgos del Trabajo, y un comentario también sobre el documento de la licenciada Verónica Noemí Gil Paz, que es experta en temas de factores de riesgo psicosocial y específicamente en este caso sobre la norma 035, que es la norma mexicana.
Posteriormente tendremos una sesión de preguntas y respuestas y cerraremos con una despedida. Sin más preámbulo, entonces, entraremos de lleno a nuestra presentación. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Pues como les decía, este es un trabajo que como equipo de investigación, la verdad nos llena de mucho orgullo por la unión en este caso de dos perspectivas de investigación y análisis, desde lo psicosocial, que es el área en la que yo trabajo, y lo jurídico, que es el área en la que trabaja el doctor Ordelin Font. Este es el primer paso, me parece, para abordar los temas de interés de las comisiones desde un enfoque transdisciplinar. Me parece que ese es uno de las virtudes que tenemos en este equipo de investigación, que tenemos distintas formaciones y experiencia que nos ayuda justamente a abordar estos temas, insisto, de una manera multidisciplinar. La siguiente, por favor. Bueno, ese es el objetivo del estudio, que es analizar, bueno, el análisis, perdón, nos permitirá ofrecer un panorama detallado sobre los países que cuentan con la regulación con respecto a los factores de riesgo psicosocial e identificar los mecanismos legales, teóricos y metodológicos que se emplean en cada país. También esperamos que el trabajo ayude o sirva como base para aquellos países que no cuentan o se encuentran en una etapa de desarrollo e implementación de las normas para el seguimiento y vigilancia de los factores de riesgo psicosocial. Entonces, no solamente es como análisis sobre los países que ya cuentan con estas normativas, insisto, pero también para aquellos países que están buscando implementar este tipo de normas o leyes. Siguiente, por favor. Bien, pero antes de continuar, debemos aclarar el tema central de este documento, que son los factores psicosociales. Entonces, si tomamos la definición del comité mixto entre la OIT y la OMS, ellos describen a los factores psicosociales como los resultados de las interacciones entre el medio ambiente del trabajo, la satisfacción en el trabajo, las condiciones de la organización, por una parte, y por la otra, las capacidades, las necesidades y expectativas del trabajador, tomando en cuenta sus costumbres, su cultura y las condiciones personales fuera del trabajo. Entonces, estos dos elementos en interacción dentro de la organización pueden influir o repercutir en el rendimiento del trabajador, la satisfacción en el trabajo y, más importante me parece, la salud física y mental de los trabajadores. Este es un concepto que vemos que tiene ciertas coincidencias con algunos otros elementos, la siguiente, por favor, algunos otros conceptos asociados, algunos de ellos conocidos como calidad de vida laboral, por ejemplo, pero si vemos la definición que nos ofrece en este caso el NIOSH, el Instituto Nacional de Salud Ocupacional en Estados Unidos, nos habla de medir la relación, o bueno, se refiere específicamente al cuestionario que utilizan para medir calidad de vida laboral, y nos dice que el cuestionario sirve para medir la relación entre las características laborales, organizacionales y la salud de los trabajadores. Entonces, si vemos, tienen estas coincidencias con la definición que ya ofrecíamos de factores psicosociales de la OIT y de la OMS. Por su parte, hay otros conceptos también que se adoptan como ambiente de trabajo psicosocial más presente en países nórdicos, en este caso la Universidad de Bergen, por ejemplo, en Noruega, nos habla de este concepto como un término colectivo que cubre la interacción nuevamente entre las personas y el lugar de trabajo, el individuo y su impacto en el empleado, las condiciones organizacionales y la cultura de la organización. Entonces, si vemos realmente hay altas coincidencias entre los conceptos, básicamente nos referimos a lo mismo, pero es importante tener en cuenta estos tres elementos centrales, ¿no? Que son la organización, todo lo que ocurre dentro de la organización, el trabajador, sus características personales y las consecuencias, en este caso, en salud o en productividad. Estos mismos conceptos también, por ejemplo, los tres elementos son a lo que algunos investigadores en calidad de vida laboral se refieren como el input, las condiciones de adaptación y el output, digamos. La siguiente, por favor.
Pero bueno, en ocasiones falta de consenso, algo que trae, digamos, todos estos temas, generalmente se toma el concepto de estrés como la parte central. Pero también es importante aclarar a qué nos referimos con estrés. Muchas veces identificamos el estrés o de manera cotidiana identificamos al estrés básicamente como las manifestaciones psicosomáticas, ¿no? Es decir, el dolor de cabeza, la tensión corporal, incluso a veces algunas manifestaciones en la piel, etcétera. Entonces, es importante aclarar a qué nos referimos exactamente con estrés. Ahora, este concepto obviamente se ha venido desarrollando bastante desde los años 20, ¿no? Con la definición de Cannon, sobre la concepción de lucha-huida, ¿no? Del fight or flight. Y posteriormente, con las investigaciones de Hans Sale en 1936, sobre el síndrome, o lo que él describe, el síndrome general de adaptación, ¿no? Él refiere que todos los organismos sufren de alguna forma para adaptarse al ambiente, y entonces este concepto posteriormente se ha utilizado como básicamente la respuesta de estrés. Sin embargo, hay algunos otros conceptos. Entonces, en este caso, el concepto de estrés, perdón, lo vamos a dejar por el momento y así lo dejamos en el documento como esta respuesta psicofisiológica ante una amenaza. Ahora, esta amenaza puede ser real o percibida por el individuo, pero básicamente es la respuesta que se da ante esta amenaza. Hay otros conceptos como distrés, por ejemplo, que es la respuesta a la cronicidad de la amenaza, ¿no? Es decir, no es lo mismo enfrentarse a un peligro mientras uno va conduciendo, se enfrenta al peligro, uno frena, uno esquiva, y posteriormente uno regresa, digamos, al estado normal. En el caso del distrés, pues es una respuesta o un alertamiento constante. Los estresores, en este caso, se refieren a las condiciones del entorno que son amenazantes para el individuo. Hay algunos otros modelos que nosotros abordamos en el documento, como el modelo de demanda-control, el modelo de esfuerzo-recompensa, que identificamos también que muchas de las normativas se basan en estos modelos generales utilizados ampliamente en el mundo. Y hay conceptos como job strain, por ejemplo, ¿no? O lo que traducimos como tensión laboral. Ya les hablaba un poco sobre la sintomatología del estrés, que es lo que más comúnmente identificamos, ¿no? Que son insisto, estas cuestiones como dolor de cabeza, ¿no? Caída del pelo, por ejemplo, etcétera, ¿no? Pero también hay otros temas, digamos, hay un estrés positivo, ¿no? Si hay demandas en las que nuestras capacidades están al alcance de atender a estas demandas o de hacer frente a dichas demandas, pues obviamente hay esta etapa en la que el estrés se vuelve como un reto positivo, ¿no? Entonces el eustrés es lo que conocemos como este estrés positivo. La siguiente, por favor. Pero bien, ya les mencionaba entonces que algo que nos preocupa en este caso, y es lo que trata de atender justamente estas leyes, esta legislación sobre factores de riesgo psicosocial, son justamente estos entornos psicológicamente nocivos en el trabajo, pero que son crónicos, perdón. Ya les comentaba también que esta percepción de estrés o esta autoevaluación de estrés puede ser real o puede ser percibida, pero digamos que en términos fisiológicos realmente no importa, no importa si son reales, si es una amenaza real o simplemente la percibimos como amenazante porque el cuerpo reacciona de la misma manera. La siguiente, por favor. Entonces, es importante también hacer una distinción, ¿no? En la diapositiva anterior, por ejemplo, les presentaba el libro del doctor Robert Sapolsky, ¿no? Que habla, su libro se llama ¿Por qué las cebras no sufren de úlceras? ¿No? Básicamente nos describe en uno de sus capítulos que no sufren de úlceras porque fisiológicamente la cebra, al verse
en peligro cuando el león la acecha, por ejemplo, una de dos, o perece en ese momento, o al momento ya de haber escapado, vuelve a un estado de equilibrio que los médicos conocen como homeostasis, y posteriormente puede seguir con su vida normal, ¿no? Entonces, en este caso, el enfrentarse a un proceso agudo, una amenaza aguda, pues obviamente nos permite regresar a este balance interno. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a la amenaza, esta amenaza continúa, hay esta respuesta biológica, hay esta alteración biológica. Posteriormente comenzamos a presentar síntomas. Entonces, insisto, esta cronicidad hay otros conceptos, por ejemplo, como la alostasis, ¿no? que nos habla un poquito sobre la adaptación, digamos, a estas amenazas, pero el punto aquí importante de rescatar es que hay un momento en el que nuestra capacidad psicológica y fisiológica ya no nos alcanza para hacer frente a estas amenazas. La siguiente, por favor. Entonces, hay una serie de ejemplos y de conceptos que se estudian en esta área de salud ocupacional, pero insisto, es importante que mantengamos en mente esta idea de cronicidad. ¿Y por qué es importante? Porque a la hora de recolectar datos o a la hora de hacer los análisis o la vigilancia de estos factores de riesgo, también se debe hacer de una manera constante. No es recomendable hacer una medición única que nos va a dar, digamos, un panorama así importante sobre el estado, digamos, actual de la organización, pero la recolección continua no nos permite, nos permite más allá de encontrar asociaciones. Científicamente es posible determinar vínculos de causalidad, ¿no? Es decir, y este término es bastante importante porque a la hora de tomar decisiones en la organización, pues obviamente es esencial para poder hacer predicciones precisas, ¿no? Entonces, aunque muchos de las legislaciones y normativas que nosotros encontramos no hablan sobre la evaluación continua, la vigilancia continua, este es un elemento que me parece que no debemos perder de vista, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, una de las estrategias recurrentes para atender a esta problemática de los factores de riesgo psicosocial, una vez que los trabajadores son diagnosticados por estrés, es la de establecer programas de intervención individual, por ejemplo, hacer yoga, hacer ejercicio, fortalecer la resiliencia del trabajador, ofrecer herramientas de manejo del estrés, mindfulness, que todas estas ayudan, pero al final no abordan el problema de raíz, que es lo que les estaba planteando sobre el hacer detecciones adecuadas para que nos permitan justamente identificar la línea de causalidad. Entonces, para poder abordar el problema de raíz, pues obviamente, insisto, necesitamos hacer evaluaciones adecuadas, pero entonces, aunque les platicaba de estas intervenciones comunes, ayudan, pero desafortunadamente terminan siendo un paliativo costoso a la larga para la empresa, para el trabajador, para las instituciones de seguridad social que atienden a los trabajadores y finalmente para la sociedad en general. Bien, la siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la idea, digamos, o el espíritu de estas legislaciones o normativas sobre factores de riesgo psicosocial? Bueno, atender justamente o ir a la parte de la prevención primaria, evitar el desarrollo de la enfermedad o controlar este factor de riesgo.
Muchas veces, o algunos críticos, digamos, de esta área dicen, bueno, lo que pasa es que se enfoca mucho en lo negativo, ¿por qué no hablar de lo positivo? Pero ¿qué más positivo puede ser el carácter preventivo, digamos? Es decir, prevenir la violencia o el acoso en el trabajo. En un diagnóstico clínico, por ejemplo, al hacer un análisis de sangre para determinar los niveles de colesterol, no le decimos al médico que se está enfocando en lo negativo, ¿no? Es decir, este enfoque preventivo ya es en sí positivo. Pero bueno, incluso esta idea positiva del trabajo la abordan algunas de las normativas. Por ejemplo, la norma 035 en México habla de un entorno organizacional favorable, ¿no? Entonces, digamos que también se está abordando esta parte. Bien, y entonces a partir de ahora cedo la palabra al doctor Jorge Luis Ordelin Font, que nos hablará de la metodología que utilizamos y los resultados del trabajo. Sí, hola. Hola, buenos días. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias a la comisión, a las comisiones, específicamente a la Comisión Americana de Prevención y Riesgos del Trabajo, que nos acompaña. Es una solicitud directamente de esta comisión sobre este estudio. Y bueno, la Comisión Jurídico-Social tiene entonces como uno de sus mandatos poder tratar o poder hacer análisis normativos sobre diversas temáticas, y una de estas temáticas ha sido precisamente la de los riesgos psicosociales en materia laboral. Verdaderamente ha sido todo un lujo poder realizar este panel, poder realizar este estudio, teniendo en cuenta la compañía de nuestro compañero Javier, porque sobre todo tenemos una perspectiva multidisciplinaria. ¿Multidisciplinaria en qué sentido? O interdisciplinaria, de que bueno, uno tiene a veces las regulaciones, uno puede buscar las normas, pero el alcance en estos temas que son tan complejos, en estos temas que son tan diversos, evidentemente lo podemos contar con un especialista. Y bueno, es ver cómo todo este contexto que se ha trazado, que ha comentado Javier, puede ser o no llevado a una norma. En un primer momento nosotros comentamos, bueno, existirán normas sobre esto, y esto es algo que es importante. Cuando hablamos de normas jurídicas, no nos estamos refiriendo en el sentido literal de norma per se. Tuvimos que ampliar, y de hecho eso es algo de lo que utilizamos en el documento, y lo explicamos, no solamente la norma propiamente jurídica con un efecto vinculante determinado, emitida por un poder del Estado, o ya sea el Ejecutivo o el Legislativo, sino también tuvimos que analizar protocolos y guías. Y esto es importante porque, como vamos a ver, esto trasciende también a los efectos. Y bueno, la idea en un primer momento es hacer como una especie de fotografía de con qué contamos en la región de las Américas en cuanto a esta materia, en cuanto a materia legislativa, utilizando un método, además de los métodos que son tradicionales para el resto de las ciencias sociales y los específicos, en este caso, de la materia en la que se especializa Javier, la psicología. Bueno, nosotros tuvimos que utilizar el método de derecho comparado. Y cuando hablamos de derecho comparado es porque lo que estamos viendo es cuáles son las tendencias, cuáles son las semejanzas y cuáles son las diferencias entre los diversos tipos de regulaciones. Regulaciones que adquieren o que responden a contextos diferentes. Y esto es muy importante porque usted tiene que trazarse esto, usted tiene que tener, o tuvimos en cuenta estas características para poder también analizar después las limitaciones. Pero efectivamente, yo creo que tenemos lo que nos habíamos trazado, tener una fotografía sobre la temática, al menos desde el punto de vista en cuanto a legislación, en cuanto a regulación, por decirlo de alguna forma. Bueno, a partir de ahí nosotros hicimos un análisis. Una cuestión que es importante también en tener en cuenta es que para ello nos basamos en este tipo de normas, que son normas que están obligatoriamente en disposición pública. ¿Sí? En un momento determinado. No pudimos continuar haciendo, es decir, fue el año pasado, pero no vimos o no analizamos las secuentes modificaciones que pueden sufrir estas guías o protocolos. Eso es también otra característica que tiene esta investigación y que, bueno, nosotros siempre comentamos y reconocemos como parte de las limitaciones de este primer estudio. Pero aquí algunos de nuestros países, algunos de los países que hemos consultamos, efectivamente en Chile, en México, con la norma 035 del 2018, que está muy en boga en la región, la guía de inspección en Costa Rica, y también vimos o analizamos otras regulaciones como pudo ser la ley 29783 de Perú.
Esto es importante también, porque a veces cuando uno busca, uno no solamente va a encontrar guías, normas, protocolos. También puede ser, como por en el caso de Perú, que evidentemente no aparece o no apareció una regulación específica, sino que cuando se regulaba la relación de los riesgos, evidentemente de los riesgos laborales, aparecía de una forma, pudiéramos decir, que expresa de una forma muy breve cómo entonces tratar o cómo abordar el tema de la regulación de los riesgos psicosociales en el ámbito laboral. Y a partir de ahí tuvimos entonces que escoger o que determinar algunos puntos que consideramos que eran esenciales para poder hacer este análisis normativo. Y para ello nos basamos en todos aquellos elementos que ya desde un primer momento exponía Javier. ¿Cómo esa cuestión, cómo ese análisis, cómo esa discusión doctrinal, cómo esa discusión científica que se lleva a cabo en el ámbito social trasciende al ámbito normativo? ¿Cómo los han regulado? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son? Y eso es lo que concretamente usted podrá encontrar en el estudio que hemos realizado. A partir de ahí, bueno, nosotros vamos a exponerle, le voy a dar algunas consideraciones, no de todas, sino de las más trascendentes, teniendo en cuenta algunas de nuestras principales conclusiones. Bueno, una primera cuestión. Muchísimas gracias. Es que pocos países en la región lo han desarrollado, al menos en nuestra búsqueda que hicimos en la Superintendencia de Riesgos Laborales. Pudimos analizar las secretarías o ministerios de Seguridad Social, de Trabajo, de Previsión Social, etc. Y esto es una primera limitación, una primera cuestión que nosotros tenemos. La región de las Américas, entendida en un sentido muy amplio, no ha prestado la suficiente atención, por decirlo de alguna forma, a esta temática, lo que evidentemente conlleva que necesite ser impulsado y, de hecho, eso es algo que nosotros desde el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social estamos tratando de realizar, y este webinar es parte de eso y el documento es parte de ese trabajo. ¿Cómo poder impulsar en la región este tipo de normativas, de regulaciones y su directa aplicabilidad en cada uno de nuestros entornos laborales? Otra cuestión, y ya la que nos habíamos referido, pero es importante tener en cuenta, es la diversidad de instrumentos. Y cuando hablamos de diversidad de instrumentos, esto es importante porque no todos los instrumentos, cuando usted los regula, tienen el mismo efecto vinculante. No es lo mismo que usted haga una regulación o que un país haga una regulación, una norma oficial, en un decreto, o que establezca una guía o un protocolo. ¿Por qué? Porque las guías o protocolos pueden ser, bajo determinadas circunstancias, que no tengan el mismo efecto, la misma obligatoriedad. Y otra cuestión que también consideramos o tuvimos en cuenta es el alcance. No siempre tienen el mismo alcance, no siempre se regula de la misma forma. Ya Javier hacía alusión a algo muy importante. Cuando es interesante que concienticemos que el estudio de los riesgos, el estudio de este tipo específico de riesgos, no solamente es beneficioso para el trabajador, es beneficioso para el empleador y es beneficioso para el Estado. Desde el mismo momento en que los Estados asuman estas regulaciones como parte de sus políticas públicas, pero al mismo tiempo no se limiten solamente a las regulaciones, vamos a tener una mejor proyección sobre cada una de estas, o sobre la implementación y sobre todo para evitar este tipo de riesgos psicolaborales psicosociales en el ambiente laboral. Sin embargo, hay una cuestión que también es importante: concientizar al empleador. ¿Por qué? Porque el empleador no solamente es porque esté una norma va a tener que estar obligado a realizar, no, sino que el empleador tiene que asumir, de hecho, tiene que hacer viable de que cuando implementa este tipo de procedimientos, cuando evidentemente identifica, establece medidas de acción, planes de prevención, no solamente está beneficiando al empleador, no solamente al trabajador, se está beneficiando a sí mismo. Y se está beneficiando a sí mismo en materias como de prestaciones, en materias de seguridad social, se está beneficiando en crear un mejor ambiente laboral y evidentemente en obtener efectos positivos en el trabajo. Y esto nosotros consideramos que también es algo importante y sobre lo que debemos de trabajar en aras de la sensibilización para lograr un mayor impacto. Porque al final no tenemos o no hacemos nada verdaderamente si logramos tener algunas regulaciones más o menos bien hechas y no logramos su directa aplicabilidad, si no logramos su implementación. Y si esta implementación no tiene lugar por la vía de la coerción, sino por la vía de la aplicación de forma consciente por cada una de nuestras empresas, va a tener evidentemente efectos mucho más positivos de lo que verdaderamente hasta ahora se han logrado o hemos tenido. Otro aspecto que es importante tener en cuenta es que es muy difícil y es algo que también está en la si me puedes ayudar. Y también hemos tenido en cuenta es
que evidentemente no todas las regulaciones se establecen de la misma forma. Las regulaciones responden o deben de responder a las realidades concretas de cada uno de nuestros países. Y al propio tiempo es una materia que no es muy fácil de regular porque, como hemos podido ver en esta primera parte que nos ha explicado de forma magistral Javier, bueno, existen una serie de cuestiones teóricas, una serie de debates que se realizan. Entonces, no siempre usted puede determinar con claridad qué son los factores. Y cuando usted no determina con claridad qué son los factores, entonces esta discusión usted la traslada al ámbito normativo, en cuanto a que a veces no nos queda claro si la regulación que se establece en una norma determinada, como por ejemplo puede ser la norma mexicana que establece concretamente cuáles son los factores, bueno, esa enumeración que se hace es lo que se denomina en derecho numerus clausus o numerus apertus. Significa eso, esta regulación que usted está estableciendo permite que usted incluya otros factores o solamente voy a tener en cuenta estos factores. ¿Cómo estos conceptos que yo estoy dando en la ley los puedo aplicar para contextos diferentes? No es lo mismo analizar un factor en un sistema, por ejemplo, en trabajadores de determinados tipos con determinados tipos de obligaciones, a, por ejemplo, el que puede tener el sector minero, o el que vemos hoy, por ejemplo, en el sector de la medicina, que tan duramente se ha visto afectado por la pandemia. Es decir, eso implica necesariamente un ejercicio de interpretación y necesita obligatoriamente que podamos determinar el alcance de cada una de estas consideraciones. Otro aspecto que también consideramos que es importante es el de la evaluación. La evaluación en sentido no solamente de la aplicación del instrumento. Como bien también ha explicado Javier, no hay un solo instrumento, hay varios tipos de instrumentos. Hay una cuestión que es importante, la mayoría de estos instrumentos son instrumentos elaborados en otros contextos que no responden a nuestras realidades. ¿Cómo nosotros podemos encontrar, por ejemplo, usted puede analizar la guía que establece Ecuador y Ecuador no establece un tipo determinado de instrumento. Simplemente dice que debe ser un instrumento validado oficialmente. ¿Por qué? Porque dice que usted debe de aplicar el instrumento en dependencia de las condiciones que usted tenga en cada una de las empresas, en cada una de las instituciones laborales a las cuales usted quiera identificar. Sin embargo, podemos tener en cuenta el régimen o la regulación que hace Colombia, que es una regulación además por demás muy avanzada, en la que no solamente nos habla sobre esta posibilidad, sino que nos da una serie de instrumentos y nos dice, a quien debe de realizar esta actividad. Usted es libre de escoger cuál de estos instrumentos usted va a aplicar en dependencia de la situación concreta a la cual usted es decir, la empresa o la institución, el órgano, el empleador va a aplicarla o va a ser analizado. Un aspecto también interesante es que la evaluación no se limita simplemente a la aplicación del instrumento, ni a la creación de las condiciones, sino que también usted tiene que ir más allá. E incluso hay un fuerte análisis sobre la protección de la información confidencial. Hay muchas veces que los trabajadores no quieren contestar o no contestan de la mejor forma. ¿Por qué? Porque evidentemente tienen miedo a ciertas y determinadas represalias. ¿Cómo entonces usted garantiza la información confidencial sobre ese instrumento que usted está aplicando y que al final le va a arrojar o le debe arrojar resultados más o menos certeros que para los cuales usted posteriormente debe adoptar una serie o un plan de medidas de acciones? Bueno, eso es también otro de los grandes retos que tenemos hoy en materia de implementación. No solamente de la protección de la información confidencial, sino también hasta dónde va. Por ejemplo, pudiéramos mencionar en el caso de Chile, Chile no solamente dice que la información es confidencial, sino que también se dice, el protocolo chileno establece de que usted debe de llamar al trabajador para que el trabajador de forma independiente le explique el alcance de lo que va a responder y no lo puede identificar. Y tiene que mantener bajo situación o bajo una condición evidentemente de estricta confidencialidad. Y otros ordenamientos, como por ejemplo el colombiano, van un poco más allá y dicen que los resultados que se arrojen bajo determinados criterios en los que se demuestre que hay riesgos concretos, tienen que ser protegidos de la misma forma que se protegen los datos personales médicos. Es decir, hasta allá llega. Es parte de la historia clínica de la persona y por lo tanto se acoge a la misma regulación que se establece en el ordenamiento jurídico colombiano para la protección de datos personales en materia de medicina. Otro aspecto que nosotros consideramos y también tenemos en cuenta es el tema de las medidas de acción.
Hay una cuestión que me parece que es importante y es no solamente cómo usted va a intervenir. La intervención es importante, pero ya es con lo que veníamos hablando. ¿Hasta qué punto vamos a establecer que estos sean parte de nuestras estrategias de prevención? ¿Hasta qué punto vamos a analizar que hoy por hoy el estudio de los efectos de estos riesgos sean parte de los programas de compliance de las empresas, en los cuales las empresas no solamente se preocupen por determinadas actividades, por cumplir con determinadas condiciones en materia de corrupción, en materia de protección de datos, de seguridad de la información, etcétera, sino también de la propia seguridad y de la propia prevención del trabajador? Esto es algo que también, y es sobre algo que nosotros queremos hacer o llamar la atención. Y otro aspecto que consideramos también interesante, ya Javier se refería a él cuando nos hablaba sobre la medición constante, la importancia de la medición constante. ¿Por qué la importancia de la medición constante? Porque los factores o estos factores son cambiantes, son modificables en cuanto a las condiciones que dan lugar a la aparición o no de estos factores. Entonces esto evidentemente provoca que usted tenga que necesariamente, el empleador tenga que evidentemente verse continuamente sobre esto. Hemos identificado, al menos a partir de este estudio, dos grandes modelos para la periodicidad. Un primer modelo, que es aquel que dice que usted debe realizar la periodicidad de evaluación en un tiempo determinado, varía 1 o 2 años, caso por ejemplo México es uno de los países que lo regula, Ecuador también. Sin embargo, tenemos otro que es un poco más complejo, en el cual la periodicidad se establece en dependencia del tipo de factor que ha sido identificado. Eso significa que los factores más grandes, más agravantes, usted tenga que establecer una periodicidad en un menor plazo de tiempo. ¿Por qué? Porque usted tiene que evaluar si las medidas de acción o las medidas de intervención que usted ha adoptado para poder entonces hacer frente a esos factores psicosociales que usted ha identificado, evidentemente están dando resultados. Y si no están dando resultados, usted tiene que cambiar el curso y proponer otro tipo de medidas. Porque además tiene que saber si las medidas verdaderamente se han agravado o si no se han, las medidas no, los factores se han agravado o no se han agravado. Esto creo que es muy importante. No existe un modelo único, como tampoco existe un modelo único de medidas. Es decir, no existe un modelo único de plan de acción, de plan de intervención. ¿Por qué? Porque el plan de acción, el plan de intervención hoy responde a unas circunstancias, mañana puede responder incluso dentro de un mismo o dentro de una misma empresa o dentro de una misma institución. Evidentemente porque los factores cambian. Esto no siempre va en contra de la rigidez del derecho, por ejemplo, de tratar de mantener, pero es sumamente importante tener en cuenta que estamos en un proceso de constante evolución, que tratemos siempre de que sea una evolución positiva. ¿Por qué una evolución positiva? Porque el plan de acción debe responder a cada uno de estos factores para poderlos finalmente eliminar o contrarrestar o disminuir hacia su mínima expresión. Y por último, hay una cuestión que nosotros también nos gustaría reseñar, que es el tema del control. El papel que tiene el Estado, y no solamente el Estado per se, las secretarías o ministerios, en cuanto a la verificación, al control de que estos planes, estas medidas, de que estos supuestos de identificación se están realizando, sino también las que pueden tener en dependencia de cada país determinadas instituciones en supervisión de materia laboral, cuando establecen que estas empresas son las encargadas de controlar o de supervisar que evidentemente se está llevando a cabo no solamente la identificación, sino también el plan de acción, control y sobre todo es importante, yo creo, gana más importancia el de la prevención. Por último, nosotros, antes de darle finalmente las gracias, quisiéramos comentarles las limitaciones que nosotros reconocemos en nuestro estudio. Es decir, todo estudio, todo proceso de investigación tiene unas limitaciones y este también lo tiene, y eso es importante que nosotros lo comprendemos. En primer lugar, ya les he comentado algunas sobre, el momento en el que se realiza. Hoy por hoy estamos viviendo en condiciones totalmente diferentes, es decir, son condiciones en las que incluso hay nuevos factores y cómo se expresan o se materializan estos nuevos factores. Eso es sumamente importante. Sin embargo, no consideramos que por eso el estudio sea menos o el estudio esté desfasado, todo lo contrario. Sigue siendo nuestro primer punto de partida para saber hacia dónde vamos y cómo debemos también nosotros de corregir cada una de estas circunstancias o cada una de estas regulaciones. Y algo muy importante es llamar la atención sobre que esto no se limita solamente al ámbito regulatorio. Esto se limita, va mucho más allá y tiene que ir al ámbito empresarial, al ámbito institucional, porque es al final donde está el trabajador. Si nosotros no logramos que las leyes sean verdaderamente eficaces, que las leyes sean verdaderamente efectivas en cuanto a que lleguen a que ese beneficio reconocido
lleguen tanto al trabajador, al empleador, al Estado, verdaderamente no estaremos cumpliendo, bueno, el cometido por el cual se hace o se debe de realizar esta regulación. Hay otro aspecto que nosotros consideramos también que es importante, y es que no analizamos o no tenemos en cuenta particularidades en materia de profesiones. Esto es un estudio que estamos realizando concretamente a partir de Javier continuará. Esto es un estudio que está continuando en materia hoy por hoy de la medicina, del personal sanitario. En un concepto muy amplio del personal sanitario, no solamente a nuestros especialistas médicos, a los enfermeros, a quien tanto agradecemos por la labor que realizan en el enfrentamiento al COVID, sino también a todo ese personal en sentido amplio, como los técnicos de laboratorio, como pueden ser el personal de limpieza, etc. Es un estudio muy abarcador, que de hecho próximamente también tendrán noticias a partir de nuestras redes sociales cuando publiquemos alguna encuesta que estamos realizando específicamente para este tipo de actores. Y otra cuestión que también se nos olvida, y que es una de las cuestiones que tenemos en el tapete como prioritario para también en el tratamiento de la región, es el estudio de estos riesgos hoy por hoy ante las nuevas condiciones de trabajo, fundamentalmente lo que pudieran ser las plataformas digitales. El estudio tiene una función fundamental o tiene un objetivo fundamental, y es hacer un análisis, porque al final lo que siempre tenemos que intentar o lo que siempre tenemos que lograr es que con la pandemia, con lo que ha sucedido, con lo que ha acontecido, dónde estamos y hacia dónde vamos. Pero el hacia dónde vamos es que no podemos ir nunca en detrimento de los objetivos de desarrollo sostenible. No podemos, es decir, la pandemia no puede significar un retroceso. Aun y cuando este estudio que hemos realizado es un estudio que demuestra que hay limitaciones desde un punto de vista normativo y desde un punto de vista de aplicación, es para nosotros el punto de partida hacia donde debemos de seguir. Nunca daríamos un paso atrás en materia de protección de los derechos laborales y evidentemente en la previsión y seguridad en el trabajo. Muchísimas gracias y los dejo con nuestro compañero Javier, que continuará con la coordinación de este webinar. Muchas gracias, Jorge. Vamos a continuar entonces con nuestro programa, con el comentario de nuestras panelistas, de nuestras invitadas de lujo. Sin embargo, antes les recuerdo, por favor, que nos pueden enviar sus preguntas por medio de la pestaña de preguntas y respuestas en Zoom, quienes estén conectados a Zoom. Y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Entonces pasamos, ahora le daré la palabra a la doctora Graciela Gil Montalvo. Permítanme presentarla. Ella es nuestra presidenta, la presidenta de la Comisión Americana de Prevención de Riesgos del Trabajo. Ella es doctora en Medicina General, tiene una maestría en Salud Pública, una maestría en Medicina del Trabajo, una maestría en Prevención de Riesgos Laborales, con mención en Seguridad e Higiene Laboral, Industrial, perdón. Maestría en Valoración de Daño Corporal, máster en Sistemas de Gestión de Seguridad, de la Seguridad Social, facilitador de formación profesional, auditora de OSHA, proveedor de servicios de seguridad de salud certificada por el Ministerio de Trabajo de la República Dominicana. Ella es miembro fundador de la Sociedad Dominicana de Prevención de Riesgos Laborales, directora también de la Asociación Latinoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ella es facilitadora también del programa de diplomado sobre seguridad social del Consejo Nacional de Seguridad Social y del Instituto de Formación Técnico Profesional. Bueno, una vez ya presentada formalmente, doctora, con su amplio currículum, le cedo la palabra. Bueno, buenas tardes. Gracias, doctor García. Pero hoy vengo a hablar a nombre de la Comisión Americana de Prevención de Riesgos del Trabajo, que se complace en acompañarlos a presentar los resultados de este estudio normativo de factores de riesgo psicosocial. En este sentido, y para justificar el interés de la Comisión Americana de Prevención de Riesgos Laborales, yo quiero que los participantes me permitan recordarle la misión de la Comisión Americana de Prevención de Riesgos de Trabajo, la cual está orientada a apoyar, asesorar e impulsar actuaciones dirigidas a desarrollar y fortalecer una cultura preventiva en seguridad y salud en el trabajo para los países miembros de la conferencia
a través de investigación, a través de la cooperación, a través de la transferencia de buenas prácticas y, por supuesto, de la formación en seguridad y salud en el trabajo, y con el soporte de la Secretaría Técnica y el Centro Interamericano de Estudios en Seguridad Social, CIES. Fíjense que en el programa de trabajo de la Comisión Americana de Prevención de Riesgos de Trabajo del 2021, esta se propone compilar normativas y buenas prácticas de los países miembros, monitorear la accidentabilidad y siniestralidad laboral, fomentar la investigación, apoyar estrategias que propicien el estado de bienestar y calidad de las condiciones de trabajo y además propiciar el desarrollo, fortalecer, acompañar en el desarrollo de las disciplinas de seguridad y salud en el trabajo. Me refiero a seguridad, me refiero a higiene, me refiero a medicina del trabajo, ergonomía y, por supuesto, psicosociología del trabajo. Este año, la Comisión Americana de Prevención de Riesgos de Trabajo, dentro de sus líneas de investigación, precisamente tiene los factores de riesgo psicosocial, calidad de vida laboral. Pero ¿por qué los factores de riesgos laborales? Creo que vale la pena reiterar lo que ya mis antecesores han resaltado, y es el concepto de factores de riesgo psicosocial, como aquellos que se relacionan, los de la Organización Internacional del Trabajo, por un lado, con el contenido, la organización del trabajo, el estilo de dirección, las condiciones de esa organización, y por otro lado, las competencias y las necesidades de los trabajadores, que indudablemente impactan tanto en el bienestar y la salud de los trabajadores como en el desarrollo del trabajo. Cuando hablamos de factores de riesgo psicosocial, estamos hablando, como bien se ha dicho en este estudio, de condiciones en el ambiente laboral, de responsabilidad, de sobrecarga mental, de exigencias en el trabajo, de la falta de autonomía, de estilo de mando, de comunicación, acoso, violencia, incluyendo la relación familia-trabajo. ¿Y en qué va a derivar esto? Si no intervenimos, bueno, pues se materializan en lo que llamamos riesgos laborales, y veremos no solamente un estrés agudo, sino estrés crónico, veremos mobbing, acoso laboral, depresión, el síndrome de desgaste profesional que muchos conocemos como burnout. Eso es entre otras. ¿Cuál es el punto aquí, como decía el doctor Ordelín? Que son condiciones reales que amenazan la salud de los trabajadores. ¿Y qué vamos a ver esto o como consecuencia de esos estresores? Pues vamos a ver enfermedades cardiovasculares, respiratorias, inmunitarias, gastrointestinales, dermatológicas, endocrinológicas, musculoesqueléticas y mentales. ¿Cuál es la dificultad, el reto, el desafío? Que el origen es muy individual, es muy complejo, lo que constituye realmente una dificultad y grandes habilidades para poder trabajar en su prevención, en la evaluación y control. ¿Cuál es la ventaja? Que son predictores. Los estresores son predictores, el estrés es un predictor. Eso significa entonces que podemos trabajar en ellos. Pero indudablemente que, como ha dicho, la siniestralidad laboral está muy relacionada a los factores psicosociales. Para nadie es un secreto que al generar distracciones, comportamientos inseguros, se desencadenan los incidentes y los accidentes de trabajo. Afortunadamente, aún en los países de vías de desarrollo, aún en vías de desarrollo como muchos de los países de la región, impactan directamente y reconocen realmente el valor humano. Y es que la calidad del producto, la producción, como bien se decía, inevitablemente están asociados a la calidad de vida laboral. Por lo tanto, visto que los factores y los riesgos psicosociales impactan directamente en la salud laboral, estos deben integrarse, debemos propiciar que se integren en los sistemas de gestión de las empresas. ¿Para qué?
para crear una cultura organizacional de salud laboral gestionada con criterios de alerta, evaluación, intervención oportuna y eficiente. Además, como prevencionistas, no podemos dejar de señalar los nuevos riesgos psicosociales emergentes derivados de nuevas tecnologías, derivados de las nuevas materias primas, de los nuevos compuestos químicos y biológicos, los nuevos sistemas de producción, porque todos sabemos, y más en estos momentos que pasamos por una situación ajena como es la pandemia, los modelos tradicionales han cambiado, quizás por la economía fluctuante, pero también hay nuevas modalidades de trabajo, contratación, entre otras vinculadas a las mismas relaciones laborales como se citaba. Por otro lado, la Comisión Americana de Prevención de Riesgos de Trabajo, en el contexto de la protección social de los riesgos psicosociales, quiere invitar a todos los países a que revisen en el contexto que nos mencionaba el doctor Ordelín, dentro de las posibilidades, el marco normativo, pero revisar ese cuadro de enfermedades profesionales. Otros le llaman cuadro de enfermedades laborales, a revisar ese alcance de cobertura, de protección social frente a los factores de riesgo psicosociales. Finalmente, la Comisión Americana de Prevención de Riesgos de Trabajo espera que esta presentación, esta jornada del día de hoy, haya sido motivadora y de provecho, convencido de que este tema transversal de derechos y de seguridad y salud sea realmente a favor, tenga realmente fortaleza o provoque el fortalecimiento y la visión integral de la seguridad y salud de nuestros trabajadores. Muchas gracias, doctor García. Le devuelvo la palabra. Muchísimas gracias, doctora, por sus palabras. Continuaremos ahora nuestro programa con el comentario de la licenciada Verónica Noemí Gil Paz. Ella estará hablando sobre el documento. Nosotros le compartimos. Ella es experta en factores de riesgo psicosocial, específicamente en la norma 035 en México. Permítanme leer su reseña curricular. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene diplomado en factores de riesgo psicosocial en el programa de investigación Pienso en Latinoamérica ACE. Ha sido asistente de talleres como la implementación de la norma 035 de factores de riesgo psicosocial. Tiene cursos en bases teóricas de los factores de riesgo psicosocial, también en Pienso en Latinoamérica, y talleres en factores de riesgo psicosocial, por ejemplo, en la Federación Nacional de Salud en el Trabajo en México. Ella es analista de los factores de riesgo psicosocial con estudios realizados a empresas nacionales e internacionales. Es ponente y facilitadora en cursos sobre la norma 035 en México, y actualmente labora como consultora y ofrece, realizando estudios y ofreciendo asesoría con respecto a la norma 035 en México. Licenciada, le cedo la palabra y la escuchamos. Hola, muy buenas tardes a todos. Les quiero agradecer la invitación que me hicieron para emitir un comentario sobre el estudio realizado. Quiero felicitarlo a doctor Javier y doctor Jorge porque a pesar de las limitaciones que tuvieron, nos dan una nueva perspectiva de todas las legislaciones que hay aquí en América, ¿no? Es muy importante, creo que la aportación que hacen. Y estoy muy agradecida por su interés en estos temas, ya que parecieran nuevos, pero realmente es algo que venimos arrastrando como sociedad, y la salud mental es muy importante, no solo para el trabajo, sino para todo lo que está en relación con ello. A veces creemos cuando sale una norma, al menos nos pasó aquí en México, que escuchábamos la norma y decíamos, bueno, es nueva, pero le hace falta algo. Cuando yo tuve la oportunidad de leer el estudio que realizaron, me pude dar cuenta
que somos pioneros en estas normas, ¿no? Y que podemos ayudar a otros países a tener una perspectiva de lo que se puede hacer en torno a los factores de riesgo psicosocial. Entonces, bueno, voy a dar mis comentarios sobre lo que me pareció este estudio. Creo que es importante no solo para las personas que nos dedicamos a los factores de riesgo psicosocial, sino también para aquellas personas que tienen un interés o también pues viven día a día con estas repercusiones que llega a haber a veces en el trabajo, ¿no? La familia, como ya nos compartía el doctor Javier, creo que el concepto que nos regala la OIT es muy claro sobre las relaciones que tienen nuestras interacciones, ya sea en el trabajo o nuestra cultura de manera particular. Entonces, bueno, creo que este artículo no solamente es informativo y nos da a conocer sobre la normatividad de los países, sino que nos invita a una reflexión de lo que podemos hacer, lo que podemos implementar, ¿no? Me dio una perspectiva a mí como asesora de los factores de riesgo psicosocial, ¿no? Para poder implementar nuevas acciones en las empresas, incluso en mi centro de trabajo. Y me gustaría resaltar algunos aspectos importantes que noté en su estudio. Entonces, el primero es que me parece muy fascinante la forma en que fueron estructurando el estudio, ya que si tú apenas estás entrando en este ambiente de los factores de riesgo psicosocial, la manera en que nos presentan el alcance, nos presentan los instrumentos, las medidas de control, nos permite ir viendo de manera directa esta comparación que se va haciendo. Un ejemplo de ello es la legislación de Ecuador, ¿no? Que nos va diciendo que dependiendo al nivel de riesgo, cada cuánto tiempo se tiene que hacer la aplicación de las pruebas, y considero que es algo muy importante porque, por ejemplo, aquí en México nuestra norma no nos da esa perspectiva, y es una duda que a veces tienen las empresas y nos dicen, bueno, ¿cada cuánto lo tengo que hacer? ¿Por qué ese tiempo? Y entonces conocer lo que presentan las diferentes normas o legislaciones como la de Colombia, que considero que es una de las más completas, la de Ecuador, podemos echar mano de ellas para decir, ok, podemos seguir este plan. De la misma manera, el que sea un estudio comparativo, como ya mencionaba, nos puede ayudar a saber cómo podemos intervenir los factores de riesgo psicosocial dependiendo al país en el que estemos, ¿no? No hay que olvidar que es importante que aunque nosotros queramos utilizar algún instrumento, tenemos que estandarizarlo. Durante el trabajo que se nos presenta del estudio normativo, podemos ver cada uno de los cuestionarios que ocupan los diferentes países, ¿no? La que se menciona un poco más es el ISTAS, que creo que la mayoría de los países que tenemos alguna normatividad o legislación de los factores de riesgo psicosocial, lo tomamos como base para hacerla nuestra, ¿no? Para estandarizarla. Entonces, no quiere decir que una norma es mejor que la otra, ¿no? Simplemente que podemos echar mano de lo que se está haciendo en otros lugares para poder complementar nuestro trabajo, ¿no? De manera empresarial, lo que se hace en un clima laboral. Por ejemplo, la norma colombiana nos habla de evaluación de los efectos psicológicos y también de las posibles patologías, y eso es algo que la norma mexicana no contempla. Evaluamos los factores de riesgo psicosocial, pero creo que es una oportunidad para saber que no solamente nos podemos detener en descubrir los factores de riesgo, sino también los efectos que están causando enfermedades en nuestros trabajadores. Otro aspecto importante es que sabemos que en todo el mundo, sobre todo a partir de la pandemia, se han denotado factores de riesgo psicosocial y algunos tal vez ni siquiera los conocemos, ¿no? E incluso el mismo teletrabajo, muchos dicen es un factor de riesgo, otros dicen que es positivo.
depende mucho de las perspectivas. Sabemos que los factores de riesgo psicosocial pues dependen de la perspectiva también del trabajador, del empleador. Pero es interesante a lo largo del documento podernos dar cuenta que aunque somos países con diferentes culturas, diferentes sociedades, diferentes condiciones económicas, prevalecen algunos factores de riesgo psicosocial, ¿no? Como la interferencia entre el trabajo y la familia, la carga de trabajo, el control sobre el trabajo. Es interesante ver cómo cada uno de los cuestionarios que nos presentan en este estudio va encaminado a eso. Y sí tiene mucho que ver, como mencionaba hace un rato, con el tipo de cuestionarios que elegimos como base, pero también si los elegimos es porque nos dan, nos ayudan a cumplir esa necesidad, ¿no? Para poder evaluar los factores de riesgo psicosocial. Entonces, este estudio también nos invita a reflexionar sobre qué está pasando en nuestros países, que están predominando estos factores de riesgo psicosocial y están generando enfermedades mentales en los trabajadores a nivel mundial y que muchas veces no tomamos la importancia que deberían tomar, ¿no? Entonces, creo que nos invita a esta reflexión el estudio y también aborda uno de los principales efectos psicológicos, que es el estrés. Me pareció muy interesante la definición que dan de los estresores, de lo que es el estrés, eustrés, distrés, porque muchas veces lo usamos de manera indiscriminada, ¿no? Aquí ha pasado mucho desde que salió la norma 035, que incluso los medios de difusión nos dicen que la norma 035 califica estrés, o que ahora tu empleador va a tener que pagar cierta cantidad si tú tienes estrés, cuando realmente esto no es así, ¿no? Pero es por esta misma falta de conocimiento entre la diferencia de un efecto psicológico y un factor de riesgo psicosocial. Entonces creo que el artículo nos ayuda mucho a poder diferenciar estos dos aspectos y también nos permite que al conocerlos, pues podamos evaluar e intervenir de una manera más efectiva, ¿no? Entonces, les agradezco mucho, esta parte fue muy interesante y aunado a esto, considero que si nos regalan estudios posteriores, que espero que sí, contemplemos más los efectos psicológicos, ya que muchas veces es lo primero que vemos. No vemos tanto el factor, ¿no? La causa del malestar, sino el efecto, ¿no? Vemos ya que está la enfermedad, ya que están en burnout, ya que están en un estrés grave, ya que hay violencia laboral y se están viendo sus efectos. Entonces, la mayoría de las legislaciones me pude dar cuenta que no lo contemplan, pero considero que es muy importante, digo, a excepción de la colombiana, como ya lo mencioné. Entonces, pues es importante poder abarcar no solamente el estrés, sino otros efectos psicológicos negativos y positivos. Como decía hace rato el doctor Javier, pues no todo es malo, ¿no? No todos los factores son negativos. Entonces, esta es una oportunidad para poder transgredir eso, ¿no? Y no solamente fijarnos en lo negativo. Con respecto a la norma 035, solamente me gustaría comentar que, bueno, la norma mexicana, me gustaría comentar que hay una parte en el escrito donde dice que el empleador debe contratar una unidad de verificación para dar cumplimiento. Lo podríamos interpretar como que es de un carácter obligatorio, cuando esto pues no es así. La Secretaría del Trabajo, que es la institución que aquí regula la norma 035, pues nos lo da de una manera opcional. Pero el desmembramiento, que van haciendo de cada norma es muy claro en lo que se hace en esos países para la regulación de los factores de riesgo psicosocial. Y bueno, me gustaría cerrar mi participación haciendo pues ímpetu y en el impacto que me causó el artículo, porque el artículo no habla precisamente, no tiene algo sobre la prevención específico muy largo, pero
a lo largo de este artículo nos va diciendo qué importante es la prevención, ¿no? Muchas veces cuando estamos relacionados con la seguridad industrial, con los factores de riesgo psicosocial, ergonómicos, los agentes químicos, todo esto, siempre nos vamos ya cuando a la enfermedad, ¿no? A intervenir en la enfermedad. Y este artículo nos habla de prevención, de la importancia que tiene la prevención en todos los países, en este caso en los factores de riesgo psicosocial, que a veces lo obviamos, pero que debería de ser prioridad en cualquier legislación, en cualquier norma. Entonces, pues los invito a que hagamos eso, que prevengamos cualquier enfermedad y no nos esperemos a que esto pase, ¿no? Una empresa realmente, mi experiencia me dice que gana más en muchos aspectos si interviene en tiempo y forma que si solamente se espera dar un cumplimiento o da una solución ya hasta que tiene la problemática. Entonces, incluso hay estudios que dicen que por cada dólar invertido en una empresa, gana esa empresa 4 más, ¿no? Entonces, no lo veamos solamente en el aspecto económico, sino en este compromiso social que tenemos todos por el bienestar, ¿no? Entonces, les agradezco mucho la invitación nuevamente y los felicito por este evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Gil. Agradecemos mucho los comentarios del documento. Esperamos que nuestro auditorio, al leer el documento, tenga una percepción similar. Estaremos pasando ahora a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Tenemos algunas preguntas de nuestro auditorio y permítanme pasar aquí a la pantalla donde se están registrando. Estaremos respondiendo dentro de nuestras posibilidades y posteriormente estaremos cerrando la actividad con unas palabras de la doctora Irma Juárez. Bien, entonces una de las preguntas que nos hacen llegar es, buenas tardes, nos enviarán la presentación o el estudio. Efectivamente, el estudio estará disponible en la página del Centro Interamericano de Estudios en Seguridad Social. Tengo entendido que también se enviará por correo electrónico a las personas que se registraron y a nuestros miembros. ¿Qué otra cosa? La siguiente. ¿Qué tanto consideran los países las recomendaciones al respecto de la OIT, al respecto que hace la OIT, en especial con su programa SOLVE, integrando la promoción de la salud en las políticas de seguridad y salud en el trabajo, el cual se refiere específicamente a los riesgos psicosociales? No entiendo si la pregunta se refiere a qué consideran los países específicamente que nosotros analizamos, pero en este sentido, ya al estar trabajando temas de factores de riesgo psicosocial, integran esta parte que trata de hacer justamente el programa SOLVE de la OIT. De hecho, es muy similar este programa SOLVE a un programa que ya han desarrollado en Estados Unidos el Instituto del NIOSH, el Instituto Nacional de Salud Ocupacional. Es un programa que llaman Total Worker Health, ¿no? o salud total del trabajador, donde hacen lo mismo. Además de la prevención de accidentes en el lugar de trabajo, se integra también la promoción de la salud, es decir, un entorno saludable para los trabajadores. Entonces, de alguna forma, esta idea preventiva, como ya hemos venido mencionando todos los ponentes hoy, trabaja justamente con esta idea de prevenir la enfermedad ocasionada por factores de riesgo psicosocial, pero también de promover positivamente la salud de los trabajadores. Entonces encontramos justamente que las legislaciones y las normas que nosotros hemos analizado para este trabajo tienen este mismo espíritu preventivo. La siguiente pregunta nos dice, ¿cómo resolver el problema de simuladores y preexistencias?
Si entiendo bien la pregunta, me parece que se refiere a que los empleadores a veces tienen trabajadores que simulan estar enfermos o simulan, en este caso, ser afectados por algunas cuestiones organizacionales o tener preexistencias médicas. Si es esto, si a esto se refiere la pregunta, perdón, creo que es importante aclarar nuevamente que las normas y legislaciones, así como el estudio en general de los factores de riesgo psicosocial, no se enfoca en la identificación individual, aunque se pueden hacer perfiles, digamos, de riesgo por trabajador, generalmente se enfoca a las condiciones organizacionales. Es decir, difícilmente con los instrumentos con los que contamos para medir factores de riesgo psicosocial, podríamos determinar si un trabajador está simulando estar enfermo o estar simulando que la organización no está funcionando de manera adecuada o no está siendo, no está siendo, sí, perdón, un entorno organizacional favorable como lo describe la norma 035 en México. Entonces, insisto, algo importante también es tener en cuenta que la mayoría de los análisis que se hacen para estos temas se hacen son realizados de manera conjunta, ¿no? En análisis estadísticos que nos permiten determinar cuáles son los factores que están afectando a los trabajadores o a la población laboral en general, pero no hay individuos dentro de la organización. Bien, tenemos otra pregunta interesante. Dice, por favor, ¿pueden sugerir alguna cédula, formulario o cuestionario que tenga dos características? Uno, que ofrezca detección, evolución, tipo y grado de estrés presente y pautas de solución. Y B, que tenga validez oficial que autoridades sanitarias, laborales y jurídicas ante autoridades, sanitarias, laborales y jurídicas. Sería importante saber de qué país viene la pregunta, porque como bien ha comentado el doctor Ordelín, cada una de los países y de las normas que hemos analizado tienen ordenamientos específicos que se deben cumplir. Hay algunas normas como la mexicana o la colombiana que sugieren algunos cuestionarios específicos para aplicar. Algunos que dejan la detección abierta, justamente recomiendan que se utilicen instrumentos validados. Sin embargo, mis colegas psicómetras estarán de acuerdo que independientemente de que utilicemos instrumentos ya validados, siempre es importante reportar los índices de validez de los instrumentos, porque obviamente al estar nosotros trabajando en una población distinta, en un país distinto o en una población laboral distinta, siempre es importante obviamente que tengamos reportada esa parte. Entonces, en cuestión de detección de estrés, lo mismo, creo que necesitamos tener muy claro específicamente qué parte del estrés es lo que queremos evaluar. Si queremos evaluar los estresores, es decir, el contexto laboral estresante o una percepción de estrés. Hay instrumentos, hay un instrumento conocido como el cuestionario de estrés percibido, por ejemplo. Tiene algunas variaciones, pero hay validez en varios países. Insisto, a pesar de que ya tienen validez, me parece importante siempre reportar los índices que arrojan sus muestras. Y bueno, que tengan validez oficial. Bueno, ¿qué otra cosa? Ok, nos repiten la pregunta aquí. Qué interesante esta pregunta. Miren, nos dicen, ¿hay datos estadísticos que indiquen una reducción en los efectos psicológicos al aplicar estas normas, códigos o leyes? Esta pregunta es bien interesante porque la mayoría de los estudios que se han trabajado sobre este tema ha sido en países nórdicos, países escandinavos.
Entonces, todas las investigaciones que ellos hacen son justamente de carácter longitudinal, hacen estudios de cohorte donde siguen a las personas durante años en el trayecto de su vida laboral y efectivamente se identifica que esos trabajadores que son expuestos a dichos estresores, pues tienen diferentes problemas de salud al final, a lo largo de su vida, digamos. Y estos problemas pueden ser psicológicos, fisiológicos que se manifiestan. ¿No? Esto es importante también, porque muchos de las manifestaciones de estos temas se revelan después de ciertos años, no son inmediatos. Entonces, lo interesante de nuestras normativas o de las que nosotros hemos analizado aquí es que son importadas exactamente de estos modelos de investigación que se han hecho en otros países, insisto, en su mayoría los escandinavos, pero en general en Europa. Entonces, de alguna forma, estamos, digamos, a la vanguardia en Latinoamérica en el análisis y detección de este tipo de factores. Entonces, pero digamos que en la ciencia sí nos dice justamente que hay unos efectos, hay una reducción en los efectos psicológicos e incluso de salud, como tensión arterial, por ejemplo. No sé si... No, ok, vamos bien. Ok, otra pregunta. Gracias, muy interesante investigación. Mi pregunta es si estas buenas prácticas para la calidad de vida laboral y los impactos en la salud laboral se ha extendido y capacitado a los directivos en México sobre esta cultura y mejoran el desarrollo organizacional de manera tal que estos riesgos se analicen por los directivos y jefes de área o servicios para su prevención y mejora. Es bien interesante porque de hecho las normas están... por lo menos en este caso la pregunta específicamente es sobre México, la norma está redactada para que el empleador está obligado a hacer la vigilancia y la prevención y poner en marcha medidas preventivas de los factores de riesgo psicosocial. Entonces, los administrativos, los directivos de las empresas deben estar capacitados, deben estar informados y deben implementar, insisto, la vigilancia y la prevención de estos factores de riesgo. Sin embargo, obviamente, especialistas como la licenciada Gil o en nuestro caso, también estamos en disposición para poder asesorar, ¿no? Otra pregunta, para revisar después el material con detenimiento, ¿mandarán alguna línea? Ok, justamente ya les decía al inicio que vamos a estar subiendo el artículo, la investigación estará disponible y se les estará enviando también por correo electrónico. ¿Cuál es el nombre del artículo para consultarlo? Es el estudio normativo sobre factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención. Estará también disponible en nuestra biblioteca digital. ¿Existe alguna preforma establecida y oficial para la determinación de la existencia de simulación? Nuevamente nos preguntan sobre la simulación. No, hasta donde yo tengo entendido, no hay una forma establecida y oficial, ¿no? Insisto, este tipo de trabajo se hace por análisis de conglomerados, ¿no? Análisis generales de la organización y no identifica específicamente trabajadores, ¿no? Ok. Bien. Ok, me aclaran que la pregunta de la cédula sobre simulación era de aquí de México. Bien, pero bien, como les comentaba, no hay una como tal, ¿no? Felicitaciones, muchas gracias. Con respecto al teletrabajo, home office no regulado en nuestro país, Guatemala, crea burnout, ya que no se cumplen los horarios laborales. Exactamente. Esto es algo bien interesante que nos estaba ya compartiendo el doctor Jorge Ordelín, que hay nuevos estresores, hay nuevas dinámicas, también lo comentaba la doctora Graciela Gil Montalvo. Estas nuevas realidades, estas nuevas
estresores en el trabajo a los que nos estamos enfrentando, obviamente, generan, digamos, escenarios nuevos para analizar, para investigar, ¿no? Efectivamente, y uno de ellos es el teletrabajo. Por aquí me mencionaban también, y ya lo comentaba el doctor Jorge Ordelín en su parte de la ponencia, hay algunas poblaciones laborales que no están contempladas, ¿no? Por ejemplo, aquellos en la formalidad, ¿no? En este caso, las normativas obliga, digamos, a los patrones a hacer el seguimiento y la vigilancia de los riesgos, pero obviamente hay poblaciones desprotegidas, ¿no? Que no tienen, digamos, el beneficio de la detección de estos factores de riesgo. Consideraron evaluar las normas relacionadas con respecto a análisis de riesgo, organización del trabajo e incluso la parte de la Ley Federal del Trabajo como una limitante para la aplicación de esta norma 035, de acuerdo a los apartados A y B de la ley. Esto deja fuera personal del sector público. Exactamente, bueno, ya mencionábamos que hay poblaciones exactamente que no están contempladas en las normas. Sin embargo, me parece que si estamos hablando de la norma 035, lo que sí deja muy claro es que es en todos los organismos, o bueno, todos los centros de trabajo mayores a 15 trabajadores, de 15 a 50 trabajadores, y más de 50 trabajadores están obligados a hacer la evaluación de factores de riesgo psicosocial. Los que tienen menos de 15 trabajadores también están obligados, pero por otro tipo de intervención, no por medio de las guías que ellos nos publican o que ellos nos ofrecen en la misma norma, sino de manera más cualitativa, por medio de entrevistas a sus trabajadores. Buenas tardes, interesante tema. Pregunta, ¿el estrés como enfermedad originada por trabajo podría considerarse como riesgo del trabajo? Qué interesante. Esta no sé si te gustaría abordarla en cuestión legislativa. Me parece que no está considerada en este momento como riesgo, como enfermedad del trabajo, No, ¿cierto? Bueno, depende igual la regulación de cada país. Sí, exacto. Hay países que sí le establecen para determinados tipos de labores y hay otras que no. Por ejemplo, en el caso de la colombiana ofrece una regulación un poco más amplia y sí lo contempla porque, como bien decía Javier, no solamente contempla los factores de riesgo, sino también aquellos elementos positivos. Sin embargo, en otros países no lo contempla. Y esto tiene que ver, ya que lo hemos tocado, con otra de las preguntas que nos hacen un poco más abajo para ya ir concretando en cuanto al tiempo. Y es que, por ejemplo, nos hablaban sobre el acoso, que el acoso sexual concretamente, que el acoso sexual según la norma 035 no se contempla. Es un problema también de regulación. Se supone que entonces debe existir otra norma que sí regule cómo debe ser realizado el enfrentamiento al acoso. Podemos comparar o podemos contrastar esta regulación como, por ejemplo, la que se hace en Chile. En Chile el protocolo que se establece sí contempla de forma expresa el acoso sexual como parte entonces o cuando define el concepto de acoso como uno de los factores. Depende de cada regulación, por eso es importante obtener esta visión contrastada. Ahora, lo también que es importante tener en cuenta es cómo usted va a atender cada uno de estos factores. ¿Sí? La norma se refiere a estos factores que además, valga la redundancia, son normalmente o se establecen con carácter no expreso, sino se establecen con carácter a manera de ejemplos. Sin embargo, vuelve a ser interesante y de hecho está en el estudio, nosotros lo aclaramos, de que México sí concretamente cuando define el acoso, define evidentemente, dice, no es el acoso sexual, no entra dentro de esta consideración de acoso. De acuerdo. Perfecto. Todavía tenemos muchísimas preguntas por cuestiones de tiempo. Vamos a dejar algunas pendientes, vamos a tratar de responder algunas de manera escrita, pero nada más me gustaría ir cerrando con muchas personas nos preguntan si hay un efecto real y qué instrumentos pueden utilizar. Miren, como les decía, hay algunas legislaciones, en este caso la mexicana, la colombiana, que ya tienen un instrumento predeterminado. Sin embargo, es importante que todas las personas o todos los tomadores de decisiones en las empresas, en las organizaciones, identifiquen riesgos particulares de su población laboral. Es decir, si ustedes contratan a un consultor, tomen en cuenta o consideren que su consultor les pueda ofrecer una detección a la medida
de sus necesidades, de su población laboral y de su contexto, ¿no? Entonces, desafortunadamente, los instrumentos y las leyes que nosotros venimos analizando son muy generales, pero será importante siempre tomar en cuenta esta parte, ¿no? Que debemos tener al momento de la detección, ser muy puntuales con la población laboral que estamos trabajando. Muy bien, insisto, les agradecemos muchísimo por razones de tiempo, continuaremos respondiendo a sus preguntas. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, no se desconecten, y vamos a cerrar con un comentario de la doctora Irma Juárez, quien nos acompaña esta mañana. Estamos de vuelta. Vamos a cerrar la actividad, les decía, con un comentario de la doctora Irma Juárez, con quien tenemos el gusto y el privilegio de trabajar aquí en el Centro Interamericano de Seguridad Social. También experta en estos temas de factores de riesgo psicosocial. La doctora Irma Juárez Pérez tiene una maestría en seguridad y higiene ocupacional. Ella tiene un doctorado en alta dirección. Es auditor de calidad y tiene diplomados en salud en el trabajo, de alta dirección, de seguridad y higiene en el trabajo. Ella fue coordinadora de seguridad en el trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social y ha sido consultora externa de la Organización Internacional del Trabajo y actualmente es asesora académica aquí de nuestra casa del Centro Interamericano de Seguridad Social. Doctora. Gracias. Bueno, pues yo saludando a toda la audiencia y en verdad congratulada por la invitación a participar en este comentario final. Me honra porque veo el trabajo que hacen en esta comisión, muy comprometido y muy centralizado en el factor humano, que desde mi punto de vista, pues es el eje de cualquier organización. Entonces, leyendo su investigación, que realmente es profesional y de impacto, nos va a dejar grandes resultados a la sociedad y, bueno, de toda América Latina y el Caribe. Reitero, soy la agradecida por ser parte de esta investigación al emitir este comentario. ¿Qué me puedo percatar del mismo? Aquí hacen alusión a que la normatividad tiene que ser dinámica. ¿Por qué? Porque las organizaciones, llámese públicas o privadas, son dinámicas. Amén de que sea semiautomatizados los procesos en la privada, están regidos o ejecutados por el factor humano. Este capital humano que va a ser el que va a dar la productividad a dicha organización. Entonces, partiendo de ahí, en su investigación veo que acertadamente hacen la vinculación o la tendencia a la causa raíz, que es lo real y lo necesario para cualquier organización. Desde mi enfoque de la alta dirección, creo que es lo necesario. Para ser asertivos hay que tener un buen diagnóstico y ustedes parten en su investigación de ahí, de que todos los países de las Américas y del Caribe tengan que tener un buen marco normativo que rija este factor de riesgo psicosocial. Y bueno, resaltando aquí en México simplemente antes de la pandemia, no puedo decir honrosamente, porque me apena decir que antes de la pandemia México ocupaba el primer lugar a nivel mundial
de estrés laboral, seguido en segundo lugar por los Estados Unidos y en tercer lugar por China, pero México liderando ese lugar. Vemos que desde el enfoque organizacional hace falta ahondar más en esa organización de procesos, en esa planeación estratégica, a fin de evitar tiempos muertos y afectaciones a ese capital humano. Entonces, su investigación va tendiente a atender o priorizar a ese factor humano. También me percato en su investigación que le dan esa prioridad al ente que conforma el ser humano, y sabemos que el ser humano se alimenta de percepciones y esas percepciones nos van a dar emociones que van a alimentar y a resultar en actitudes. Y si vemos que los incrementos o el mayor porcentaje de accidentes de trabajo se dan por los actos peligrosos, por las actitudes del trabajador, entonces veo que tienen ustedes un adecuado panorama, alcance de su investigación, que están centralizando adecuadamente y saben a dónde van con esta prioridad del factor humano. Entonces, también resaltan que es necesario medir esa temperatura emocional de las organizaciones como algo prioritario, y les aplaudo esto, porque habiendo una adecuada salud emocional en la estructura organizacional, pues de causa raíz o de origen se va a atender el factor de riesgo psicosocial. Es decir, que la normatividad no tiene que ir a atender la consecuencia, a evaluar los resultados o qué afectación tuvo el factor humano. Es de trascendencia que en esa dinámica de normatividad se pueda ir a atender los factores de origen, como he mencionado, esas percepciones, esa salud emocional, y que en tiempos de pospandemia vamos a ver vulnerado en todo el personal del sector público y privado. En el sector público de servicios, el personal de la salud va a tener un apartado especial en tiempos de pospandemia. Las empresas que son nuestras cotizantes a la seguridad social requieren o en forma emergente para la pospandemia la planeación de la rentabilidad. ¿Cómo es de que yo pueda subsistir y a través de ese factor humano sano y saludable física y emocionalmente yo pueda dar a nivel global esa competitividad que me lleve a la rentabilidad? Por tanto, creo que en los 3 niveles estructurales de la organización, así lo contempla su estudio, están vulnerados a ese estrés laboral. Es decir, muchas veces vemos en la base operativa que hay estrés laboral y que hay que atender a esa base que es el grueso, el factor humano operativo. Pero los mandos intermedios que están en enlace con esa operación, que haya productividad para esa rentabilidad y ese alimento a la alta dirección, se encuentran sumamente expuestos al estrés laboral. Y asimismo, la alta dirección está sumamente preocupada y estresada por sobrevivir a la pospandemia, porque su capital humano esté sano, saludable y productivo. Entonces, esta investigación nos invita a abrir en esas 3 vertientes la salud emocional, la salud del factor de riesgo psicosocial, que yendo a esa causa raíz es donde se gestan muchas enfermedades de tipo psicosomático. Entonces van de la mano. Si atendemos esa causa raíz en el factor de riesgo psicosocial, vamos a tener una empresa con mayor susceptibilidad al equilibrio biopsicosocial. No sé, es mi aportación, felicitarlos porque es una investigación relevante, va a dejar en alto al Centro Interamericano de Estudios de la Seguridad Social, liderados con esa visión de la doctora Daisy Corrales, nuestra directora del CIES. Y sin más, pues quiero agradecer esta oportunidad. Muchísimas gracias, doctora, por su comentario. Muchísimas gracias a nuestra audiencia. No nos despedimos sin
hacerles saber que estamos disponibles para asesorar a nuestros países miembros en esos temas. Y bueno, pronto estarán recibiendo ustedes el documento. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias.